Bueno, nuevamente buenos días para todos y pedirles mucha atención porque hoy va a ser la última clase, digamos que tengamos como tal de este periodo, ¿sí? Va a ser la última clase, de aquí en adelante ya es el trabajo de ustedes. Hoy entregan una parte del trabajo y mañana entregan la última parte del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, muy atentos para que puedan desarrollar bien la actividad y terminemos bien el periodo. Bueno, vamos a compartir pantalla para ir donde quedamos ayer, antier. Bueno, hicieron el ejercicio 7 muy bien para los que lo entregaron puntual. Hay personas todavía que no lo han entregado, entonces, pues ya es la responsabilidad de cada uno, ¿cierto? Lo que cada uno quiera sacar y la nota que quiera sacar en el periodo. Eso es cada nota, eso es cada trabajo, lo que cada uno quiere sacar. Hay estudiantes que sacaron 5, otros que no entregaron bien los ejercicios, las palabras, las siglas del sistema de la ONU, algunos no dieron con la sigla, escribieron una cosa totalmente diferente, se fueron a buscar en internet y escribieron la primera parte, pero ni siquiera lo que es la sigla, entonces, pues lógicamente no se les va a dar nota, o sea, se les da una nota muy baja. Hoy vamos a continuar con el tema del nuevo orden mundial, pero vamos a trabajar 3 cosas especiales o 3 temas. El primero es la conferencia de Potsdam, que se da después de la conferencia de Yalta, y la economía después de la guerra, para terminar con lo más importante de este tema, lo más importante, los modelos económicos. Entonces, así como de manera breve, habíamos dicho que una vez finalizada la guerra o pronto a finalizar la guerra, se reunieron las potencias, ¿sí? Se reunieron las potencias con el propósito de llegar a acuerdos, ¿sí? Las potencias que ganaron la guerra, digamos que las potencias más importantes, Reino Unido, donde está Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, la URSS. Recordemos que la URSS en la década del 30, tuvo en su interior, 1930, tuvo en su interior la Revolución Rusa, tema que vimos en clases anteriores, y eso convirtió a Rusia pues en un sistema político y económico diferente, comunista, diferente al capitalismo que se estaba dando en el resto del mundo. Finaliza la guerra, se dan las conferencias de Yalta, que ya la vimos en la clase anterior, y la conferencia de Potsdam. Entre julio y agosto de 1945 tuvo lugar la conferencia de Potsdam, ¿sí? La conferencia de Potsdam a las afueras de Berlín. Harry Truman, junto con Churchill, Winston Churchill y Stalin, que son presidentes de Truman en ese momento de Estados Unidos, Churchill, primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra, y Stalin como representante de la Unión Soviética. Ellos trazaron nuevos mecanismos para desmilitarizar y democratizar Alemania. Recuerdan que Alemania, donde eh, salió Hitler, pues con su partido nacionalsocialista, y digamos que fue uno de los que se les señaló de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial y haber mantenido la guerra mundial y haber asesinado a judíos, a civiles, bueno, etcétera, todo lo que pasó en esa guerra. Pues anunciaron planes para la reconstrucción europea y comenzaron la persecución de los nazis, de los criminales nazis. Y entonces las potencias aliadas fijaron en 20.000 millones de dólares, que eso es mucha plata, el monto de las reparaciones, de los cuales la mitad sería asumida por la Unión Soviética. Y se concertó la división de Alemania. Como Alemania fue el país que digamos, donde el botín, el tesoro, digámoslo de alguna manera para poderlo entender, entonces se lo dividieron. ¿Y cómo se lo dividieron? Pues una parte para las potencias ganadoras, que fue Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y la otra mitad para la Unión Soviética, ¿sí? La parte que quedaba para el lado oriental, al lado de ellos. Bueno, luego se da la economía de la posguerra, y esa economía después de la guerra, pues ustedes saben, o imagínense más bien cómo queda un país después de una guerra mundial. O sea, totalmente devastado, los territorios totalmente destruidos. Hay una imagen que muestra más o menos cómo quedó toda Europa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Lo primero que hace Estados Unidos es brindar ayudas
a Europa para poderla reconstruir y entonces se crea el banco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y estos organismos que ustedes averiguaron en la actividad anterior, los crearon con el fin de hacerle préstamos a Europa para que empezara a desarrollarse nuevamente, a reconstruirse. Y también de alguna manera promoviendo el capitalismo, promoviendo para que Europa se parara de las ruinas, pero teniendo como bandera o digamos teniendo como presente el régimen capitalista y que no se fuera a contagiar del régimen socialista o comunista que estaba ahí enseguidita, que era la Unión Soviética, y que querían que otros países se volvieran socialistas y que tenía muy buena acogida, la gente quería como volverse de alguna manera socialista, pero entonces ahí entró Estados Unidos a brindar ese apoyo para que se reconstruyeran de lo mal que quedaron y mejoraran. Entonces, digamos que en ese territorio la economía europea había quedado devastada debido a la ocupación de las ciudades y a los bombardeos que se realizaban en la guerra. Además, en el Pacífico, en el Océano Pacífico, muchas islas que eran japonesas, Estados Unidos las destruyó, las devastó, digámoslo así, por lo que hizo Estados Unidos también en la guerra con Pearl Harbor y todo esto. Y en el periodo de la posguerra, o sea, después de posguerra, eso es importante, la mayoría de habitantes de Europa tuvo que enfrentar inflación y desempleo. Desempleo sabemos que es cierto, pero ¿qué es la inflación? Para que podamos entender inflación es los precios de los productos subieron y los salarios o la plata que le entraba a la gente del salario, de las cosas que hace para poder comprar esos productos no había o era muy poquita. Entonces, productos altos, poquita plata. Se inflan los precios. Entonces, por eso no hay buen desarrollo de economía. ¿Por qué? Porque hay poca producción, porque si hay mucha producción de cosas, ¿cierto? Y hay poca demanda. ¿Por qué demanda? Porque demanda es cuando la gente compra. La gente no va a comprar, hay muchos productos, nadie compra porque no tiene plata para comprar, entonces hay inflación. Bien, y eso se dio en Europa a causa de la guerra. Entonces se dieron varios planes económicos, se buscó la inmediata reconstrucción de la infraestructura, tanto en el campo industrial como en el campo civil. Cuando hablamos del campo civil nos referimos a puentes, a edificios, a alcantarillados, todas las obras civiles. Y el pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los que ganaron la guerra. Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética y Gran Bretaña generaron planes para reactivar el intercambio comercial, para ayudarse mutuamente, y el desarrollo de las industrias en la conferencia de Bretton Woods, celebrada en el año 1944 en el territorio norteamericano. En esa conferencia pues se crea lo que le digo yo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para ayudar como organismos de cooperación internacional para ayudar a la reconstrucción alemana. Y el socialismo que quería avanzar, digamos que de alguna manera fue frenado por intervención de los estados. ¿Sí? ¿Cómo intervenía el Estado? Pues aumentando el gasto público, o sea, promoviendo la industria pública, generando empleo, dándole subsidios a la gente para eso. Bueno, muchachos, entonces eso nos muestra un nuevo orden mundial que se materializa en tres modelos económicos que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero que le presten mucha atención a esos tres modelos económicos. ¿Sí los pueden ver ahí? Sí, señor. Listo, bueno. Bien, los tres modelos económicos entonces ténganlos en cuenta. Capitalismo es uno, estado de bienestar es otro y el comunismo es otro. Ahí están los tres modelos económicos. Vamos a ver qué significa cada uno, así a grandes rasgos. Bueno, lo primero, el capitalismo ustedes ya lo conocen, que el capitalismo es un sistema económico que surge en la revolución industrial. Recuerda que con la revolución industrial se empieza a dar el capitalismo y se deja atrás el feudalismo que había en la Edad Media, feudalismo. Pero con la revolución industrial aparece el capitalismo, la creación de la máquina, la creación de los patrones, que son los dueños de las máquinas, de la tierra, de las herramientas, y aparece el proletariado, los obreros, los trabajadores, que reciben un salario por hacer su trabajo. Entonces, ese es más o menos. Es el capitalismo, eh, es un modelo económico sostenido en la producción industrial, un elemento, producción industrial, la propiedad privada y la economía de mercado. Producción industrial,
pues que las máquinas hacen, los obreros simplemente trabajan operando las máquinas, pero hay una producción industrial, o sea, producción en masa, mucha cantidad. Dos, propiedad privada. ¿Por qué propiedad privada? Porque el dueño de las máquinas es una persona o un grupo de personas, no son de todos, ¿cierto? Y eso pertenece a alguien, a un grupo económico, a un individuo, etcétera. Entonces, por eso se llama propiedad privada, porque no es de todos, no es del Estado tampoco, no es del gobierno, no, es de una persona. Y dos, y tres, la economía de mercado. ¿Qué es la economía de mercado? Pues la venta y compra y venta de productos. Entonces, yo tengo mi empresa, ¿cierto? De zapatos, y yo saco a vender zapatos y yo le pongo el precio a los zapatos que considero que valen esos zapatos. Entonces, yo hago la cuenta. Invierto tanto en materia prima, invierto tanto en el pago de los obreros, invierto tanto en las herramientas y en el mantenimiento de las herramientas y de las máquinas y lo que me gano yo. Eso hace que ese zapato valga 100.000 pesos, ¿sí? Y yo pongo ese precio porque es el producto mío, lo que yo quiero vender, lo que yo produje en mi empresa. Bien, pero aparece otra empresa también que elabora zapatos, entonces ya hay competencia de mercado, ¿cierto? Y entonces esa otra empresa vende los zapatos a 110.000 pesos, yo lo vendo a 100. Entonces la gente ya va a ver cuáles son de mejor calidad y cuáles son más económicos, que sean mejor, esto, más económicos y de calidad, etcétera. Entonces yo escojo quién. Ahí ya hay economía de mercado, porque esa persona de esa otra empresa le puso el producto, el precio a su producto de acuerdo a lo que a él le sale. Entonces, esa es la economía de mercado, ¿sí? Es el jugar con los precios al público. Entonces, tres elementos del capitalismo: la producción industrial, la propiedad privada y la economía de mercado. Entonces, después de la guerra, Estados Unidos y la mayoría de potencias aliadas implantaron una versión transformada en varios países de Europa Occidental, o sea, la Europa que queda al lado derecho, al lado izquierdo del mapa, no la que queda al lado de Rusia, sino al otro lado donde está España, Alemania, Francia, para que se volvieran capitalistas, ¿cierto? Se les prestó esa plata, que habíamos hablado del Plan Marshall, se creó el Banco Interamericano en Desarrollo, se hizo el Fondo Monetario Internacional, todos esos organismos para mejorar eso. Los estados acogieron el modelo y se comprometieron con la defensa de la democracia liberal. Digamos que la democracia liberal es el pilar político del capitalismo. Eso es por un lado el capitalismo. Ahora, estado de bienestar. Resulta que con el, con el, la idea de socialismo y de comunismo en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países querían volverse socialistas y comunistas, pero los países capitalistas y sobre todo Estados Unidos, que era la potencia mundial, no le convenía que esos países se volvieran comunistas. Entonces surgió en Inglaterra el estado de bienestar. Entonces, durante los años 50, o sea, 1950 para acá, Estados Unidos fomentó la creación del estado de bienestar, con el que generaron políticas públicas a favor de la protección laboral, de la seguridad social en salud y pensiones, y se incentivó el crecimiento de los ingresos para los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que el Estado ayudó mucho a los obreros, a los trabajadores del país. El Estado les dio salud, el Estado les dio buenos sueldos, el Estado les dio buenos subsidios. Pues la gente, al estar así, teniendo como un papa de Estado, o sea que el Estado les da todo, les da buenos salarios, buena salud, bueno todo. Entonces la gente, ¿qué necesidad de volverse comunista o socialista? ¿Para qué? Sabiendo que el socialismo buscaba la mejor calidad de vida de la gente, si el Estado se la estaba dando, el papá de Estado se lo estaba dando, entonces ¿qué necesidad? Entonces muchos estados en el mundo capitalistas pues promovieron el estado de bienestar con ese propósito, con el propósito de que la gente estuviera bien, no pasara necesidades y no quisiera volverse comunista. Debido al desarrollo de la industria, entonces, el estado de bienestar pudo sostenerse sobre el consumo interno de las nuevas clases medias, pero ya durante los años 60 el modelo fue aplicado a varios gobiernos europeos, entre ellos la Inglaterra. Sin embargo, con el tiempo, este modelo de estado de bienestar quebró, porque imagínense, un país donde toda la gente quiere que le den, todo lo que la gente quiere que le den, es muy difícil sostenerlo. Y si a veces la gente no produce,
porque para que un país produzca, para que un país se sostenga, la gente también tiene que producir, la gente tiene que trabajar, ¿sí? Y el trabajar es producirle al país, trabajar en la industria, trabajar de cualquier manera, como obrero, como trabajador, como sea. Por eso, por ejemplo, cuando un campesino produce plátano, cuando un señor produce arreglar zapatos, cuando un señor vende helados, cuando un señor hace de vestidos, cuando una empresa hace zapatos, hace máquinas, bueno, etcétera, se está promoviendo la industria, se está haciendo Producto Interno Bruto y se está promoviendo el Estado y hay desarrollo, ¿verdad? Pero tiene que la gente trabajar para que haya. Si la gente no trabaja, si no solamente vive esperando subsidios, pues no hay Estado que aguante. El Estado en algún momento se tiene que acabar la plata. Bueno, entonces ese fue el estado de bienestar. Se creó este modelo con el propósito de sostener el capitalismo y no dejar que el comunismo entrara. Por último, por favor, Jimena, me baja el volumen. Gracias. El comunismo viene a ser el sistema económico antagónico. ¿Qué quiere decir antagónico? O sea, contrario, ¿sí? El contrario al capitalismo. Entonces, el comunismo es un sistema económico basado en el control estatal de los medios de producción y el rechazo de la propiedad privada. Dos características importantes. ¿Qué quiere decir esto? Control estatal de los medios de producción. Es decir, el Estado define qué se produce, cuándo se produce y dónde se produce. ¿Sí? Mientras que en el capitalismo hay libertad de producción industrial. El que tenga la plata y el que tenga los medios, pues crea su empresa y produce. En el comunismo no. En el comunismo no existe propiedad privada, sino que todo pertenece al Estado. Todo pertenece al Estado. Y el Estado produce para el pueblo, para la gente. Y la gente trabaja para el Estado, para satisfacer sus necesidades. Y el Estado le da todo, le da salud, le da educación, le da vivienda, le da ropa, le da alimento, le da todo. Pero las personas deben producir para el Estado. Y el Estado le da todo. Eso es más o menos el comunismo. Digamos que en el comunismo hay muchas restricciones de la libertad. No hay libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión, no hay libertades. Si usted quiere comerse un pollo asado, pues resulta que el Estado no produce pollo asado, entonces no lo puede comer. ¿A usted le gustaría comerse una torta? No, porque el Estado no produce torta, el Estado produce arroz, lentejas y frijol. Eso es lo que se debe comer. Es decir, el Estado como que le mueve la vida a las personas, ¿sí? En el comunismo. Entonces, desde 1930, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS, ¿sí? Generó un modelo de desarrollo industrial planificado de carácter socialista e instauró la dictadura del proletariado, ¿sí? De los obreros. Luego de la guerra, el modelo económico soviético se convirtió en una alternativa frente al capitalismo para varios países de Europa, inclusive de América. ¿Sí? Por ejemplo, China, Vietnam, Corea. ¿Sí? Recuerdan que la Corea del Norte es socialista, es comunista, y Cuba. Entonces son países que tienen ese modelo económico. Bueno, ese modelo económico con el tiempo también fracasó. Digamos que hoy no se puede hablar de un modelo económico comunista, netamente comunista, comunista como se originó, porque un modelo comunista tiende a fracasar. En el mundo actual, en el mundo contemporáneo, y los políticos lo saben, el comunismo tiene que estar abierto a la globalización, porque todos los países se necesitan unos con otros. Por ejemplo, si en China se produce arroz y se hace mucho arroz y solamente para comerlo la gente de China, no, ellos tienen que, sí, asegurar la parte alimentaria del país, pero tienen que tener unos excedentes para que puedan exportarlo. ¿Qué hace China, por ejemplo, ahorita? Es un país comunista, pero exporta. Mire que aquí en Colombia usted compra un poconón de cosas que tiene, usted dice Made in China, es creado en China, fabricado en China, porque China no se quedó cerrada sus fronteras, no se bloqueó o no se cerró. Un país que se cierra solamente para ellos mismos, pues es muy difícil que sobreviva porque en algún momento los recursos se le van a acabar, ¿sí? Los recursos se le van a acabar. Y China, que es un país superpoblado, pues mucho más. Entonces, ¿qué debe hacer un gobierno, no? Un gobierno comunista, por ejemplo, listo, que el Estado le dé las cosas bien, pero que la gente también produzca para poder competir en el mercado internacional, para poder vender sus productos, como lo está haciendo en este momento. Muchos países que tienen esta tendencia comunista lo hacen actualmente. No hay países que digamos que tengan un comunismo como fue al inicio, como se creó después de la Segunda Guerra Mundial o como se creó en la Revolución Rusa.
Bueno, entonces esos son los tres modelos económicos, chicos, que hay. Después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes pueden darse cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se revolcó, el mundo se transformó políticamente, económicamente, culturalmente, y más en las últimas 3 décadas con los medios tecnológicos, con la internet, con todo, con los medios de comunicación, la televisión, el celular, las propagandas, el mercadeo, ¿sí? Todo esto ha hecho que el mundo se desarrolle y se opten con como nuevas tendencias en los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el trabajo que corresponde ahorita entonces? Téngalo muy en cuenta. Dicen, analiza muy detenidamente las anteriores modelos económicos. Capitalismo, comunismo, estado de bienestar. Opine, oiga, opine con argumentos esas dos preguntas ahí en su cuaderno y me envían la foto. ¿Cuál es el mejor modelo para aplicar en Colombia y cuál es el peor? Pero con argumentos. Deme argumentos, por lo menos unos 2 argumentos, por lo menos. Bien argumentado, bien redactado eso. ¿Bien? Y la segunda, ¿cuál de estos 3 modelos económicos se acerca más al que se implementa actualmente en Colombia? Entonces, vamos a ver cómo les va con esta reflexión y con este análisis. Que si pueden consultar en otros medios, lo pueden hacer. Si pueden consultar, si tienen la posibilidad de hacerlo en otros medios, lo pueden hacer, entonces usted consulte. Pero necesito que me responda esto de manera personal. Opine usted. Consulte, por ejemplo, si quiere ampliar el conocimiento de estado de bienestar, de capitalismo o de comunismo, lo puede hacer también. Eso es para hoy, antes de las 10 de la mañana. Hoy, antes de las 10 de la mañana, estas 2 preguntitas, este análisis. ¿Claro hasta ahí? Señor. Sí, señor. Muy bien. Señor. El trabajo para mañana, ¿cuál es? El trabajo para mañana es, van a observar un video que les voy a enviar. Bueno, si lo quieren ver, lo pueden ver. Ese video es muy importante, ¿sabe por qué? Porque resume casi todo el tema de este periodo. O sea, lo que fue Segunda Guerra Mundial, lo que es el nuevo orden mundial y lo que es este tema de la Guerra Fría. Entonces, si usted lo quiere, perdón un momentico. Si usted lo quiere, lo puede observar y si no, pues lo ideal es que lo observen. Bueno, de todos modos, observa el video, hace esta lectura de la Guerra Fría, la que les estoy mostrando acá, que es una página, una sola paginita, y responde esta evaluación de 5 preguntitas. ¿Sí? Esas 5 preguntitas. ¿Es de marcar? Sí, marcar la correcta. Me envían solamente la letra, entonces primero, la primera, la correcta es la A o la B o la C o la D. La segunda, la correcta es pues, la que ustedes consideren correcta. Solamente la letrica, no hay necesidad que transcriban nada ni nada. Le toman una foto y me la envían. Oiga, importante esto. Junto con esta evaluación me envían también la nota de autoevaluación de este periodo. ¿Sí? La nota de autoevaluación de este periodo. Y con eso estaríamos terminando entonces este periodo de acuerdo a como dice la norma, pues lo que dijeron los coordinadores y el rector. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿mañana a qué hora? No, mañana no habría clase. Mañana usted Y la evaluación, eso, usted lee esto que está aquí y ya, y contesta las preguntas. Están acá. ¿Para cuándo la evaluación? Por eso, estas 5 preguntas Profe, mañana. no se puede mandar hoy. ¿Que las preguntas de la evaluación de la Guerra Sí, Fría? señor. No, mañana. Hoy solamente hasta las 10 recibo esta opinión de ustedes. Era que podemos imprimir las hojas y marcar y no ponernos a escribir o tenemos que escribir las preguntas y eso. No, por eso lo estoy diciendo. Me envían Escucho. solamente en la letra que corresponde. Entonces en el Ah, cuaderno te escribe ya, 1 ya. y al frente escribe A o B o C, así. Y al final escribe autoevaluación y escribe su nota. Y me manda la fotico. ¿Ok?
Listo, muchachos. Entonces, agradecerles mucho su participación. Estamos haciendo todo el esfuerzo como institución educativa para empezar el 15 de julio ya en la sede 3 de manera alternancia o presencial totalmente. De pronto es alternancia, pero sin embargo, quién sabe cómo evolucione todo a nivel nacional. Aquí en Caquetá ustedes saben que ya está en alerta roja por la pandemia. No hay camas UCI. Y ustedes saben que las camas UCI son en Florencia, en el hospital y en la Mediláser, ya no hay. Y esperamos que no haya un contagio masivo. Entonces, la invitación, con mucho respeto, chicos, sean muy responsables. Como al principio, no crean que porque a ustedes no les ha dado, no les dio, o de pronto ya les dio y no les pasó nada, no va a pasar nada, no. Estamos en una tercera ola que ustedes se han dado cuenta que niños, jóvenes y adultos han fallecido a causa del COVID. El que menos cree uno se enferma y se muere. Han habido docentes ya que han fallecido. Entonces, la invitación es a ser muy responsables, muy juiciosos. Cuídense, por favor, utilicen el tapaboca, el distanciamiento social. Es verdad, hasta que no les pasa en la casa de ustedes no lo creen, pero es real. Entonces, yo les invito a que sean muy responsables en esas relaciones que tengan con los demás compañeros, no anden sin tapaboca, lávense las manos, no hayan aglomeraciones, etcétera. Lo que dice la norma, lo que ha dicho el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Eso es, chicos, y agradecerles mucho su asistencia y nada, cualquier cosa al interno del WhatsApp. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, 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 entonces vamos a tomar una foto aquí. Listo. Listo, muchachos. Entonces, hagan muy bien los trabajos porque hay unos trabajos que están quedando muy regularcitos. Muy regularcitos. Y hay unos que ni que lo han entregado. Pilas con eso. Bueno, que estén muy bien. Saludos.